le colocamos en el título, estos audios salieron a luz y se ha convertido en una polémica. Y se los vamos a presentar a continuación. Se puede escuchar cómo fiscales del Ministerio Público buscan negociar con un reo para que declare en contra de Carlos Bielman. Usted nos ayuda en la legalidad y no queda un... No me están dando nada, ningún beneficio. Va, dígame qué quiere y yo hoy mismo le digo a mi jefe. Este sargento solicitó algo ahí y nosotros se lo pusimos. ¿Qué es lo que solicitó? Él creo que quería algo así de salir del día, algo así, y siempre esa situación de la redención de penas. Dos cosas pidió él: esa situación de la redención de penas y que le dieran salida de día, porque a todos los sacan de noche. Algo así, algo tan sencillo que no lo podemos hacer. Yo le voy a platicar a mi jefe y le voy a decir. Ajá. Usted lo que único que quiere es la redención de ese delito. No le pido más. No, mi carta de buena conducta. Carta de buena conducta. Pero a nivel condenatorio, no a nivel carcelario. Que a nivel carcelario... Sí, pues no le sirve de nada. No me sirve de nada. Y le voy a decir. O sea, más que todo de mi condena, mi redención de pena. Pues. Mi redención de pena. ¿Y esa carta quién se la da? Pues me imagino que eso lo tiene que saber. La CICIG tiene que saber dónde hace sus trámites. Y permanecer dentro de este centro hasta que no vaya libre. Eso es más fácil, eso es lo más difícil. Permanecer en el centro. Hasta que no vaya libre. Yo le hice ver a usted que yo en contra de este señor no tenía muchas cosas que hablar. Pero como le digo, va a servir eso. Entonces mire, ofrézcame algo así, algo bueno. Por tal de recibir un beneficio que me va a ayudar a mí en un futuro con mi salida. No, mira, hasta que demás hablo ahí, porque como yo en contra de ese señor, yo me declaraba. Sería mala onda de mi parte decir que me torturó si él a mí no me torturó. Usted me trae algo por escrito y me lee, bueno, aquí nos comprometemos a esto y lo otro, pero ahí estamos en veremos. Ahí sí sería con ahí sí sería con ellos, pero los que... Ustedes son de la Fiscalía. Nosotros somos de la Fiscalía, pero nosotros trabajamos conjuntamente con ellos, pero nosotros le podemos decir, mire, si el señor Marco Tulio López pues, necesita que le ayuden económicamente, vean ustedes de qué manera se les puede ayudar. Ya si ellos dicen, mire, sí, nosotros le podemos ayudar económicamente, pues entonces ya ellos pues vienen acá con ustedes. Yo tengo conocimiento que la oficina ha ayudado económicamente. Sí, pues, ha ayudado económicamente. ¿Por qué no lo dejamos plasmado? Pues por eso. Económicamente. Sí, se puede brindar una ayuda de tanto, que diga, ¿verdad? Por parte de la comisión, ¿verdad? Así, directo. ¿Cuánto quiere usted? Y si pueden ayudarle económicamente. Y se lo dije a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que sí, ¿verdad? Todo lo que usted quiera y lo que usted quiera pedir, se va a dejar plasmado. No, yo no estoy pidiendo nada. No, pues. Yo solo les toqué ese tema. Pues por eso te lo dejo aquí tu armado. Para ver si... deja aquí tu armado para que haya un soporte, ¿verdad? Porque, como dice usted, solo de palabras no va. Entonces ya acá, escrito en esa declaración que se ve para ti y que ellos van a ver, porque las de la CICIG también están viendo todo lo que nosotros hacemos. Esto ha generado reacciones por parte de las autoridades. Por ejemplo, el jefe de las FECI, Juan Francisco Sandoval, reaccionó ante esta publicación del audio en el que se puede escuchar claramente fiscales negociando con presos para que sean testigos en el caso que se lleve en contra del exministro de Gobernación, Carlos Bielman. No es mi voz, fíjese que son los auxiliares fiscales Norman Sagastume y Marlon Vázquez Sánchez. Ellas fueron personas que estuvieron precisamente en la fiscalía. Yo en ese tiempo pues no tenía estos casos, o no sé si fue antes de que le declararan anticipo de prueba, no sé si fue en el momento en que la persona tenía que declarar para alguno de los juicios fuera del país, entonces no sé. Pero lo que yo logro advertir del audio es que la persona está pidiendo un beneficio, ellos le dicen lo vamos a analizar, nunca fueron beneficiadas y nunca fueron combinadas a mentir, entonces no le encuentro ningún misterio a ese audio. De hecho, inclusive ha circulado información en medios de comunicación, ellos se encuentran cumpliendo condena, ellos son testigos en este caso y se encuentran cumpliendo condena por los hechos distintos por los cuales ellos se encontraban privados de libertad. Respecto a los audios que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación,
señalar desde la CECIC que esa entrevista no se dio en el caso de ejecuciones extrajudiciales. En el caso de ejecuciones extrajudiciales y torturas no se ha dado ningún tipo de beneficio a los más de 50 testigos, incluidos los de los reos. Mientras tanto, se desarrolla la audiencia por este caso y hoy el expresidente de la República, Oscar Berchey, y también el obispo de la diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, se presentaron al juzgado de mayor riesgo para apoyar al exministro de Gobernación, Carlos Bielman. Aprovecharon para pronunciarse sobre el proceso que se abrió en su contra. Muchas informaciones contradictorias, mucha información sin veracidad, sin constancia, que no vi, que estaba oscuro, que era no sé quién, yo no fui, bueno. Pero lo más importante tal vez de mi mensaje es que no debería de haber existido ni siquiera este ejercicio procesal, porque el caso ya fue cosa juzgada. No podemos transgredir una norma universal como es que nadie puede ser juzgado por el mismo caso 2 veces. Ya el señor Bielman fue juzgado en España, 7 años tardó el proceso. A mí me desconcierta que de nuevo ahora comience un nuevo proceso contra él. Y yo espero que la verdad reluzca y que la inocencia de él quede demostrada como ya quedó demostrada en España. ¿Qué falencias serían, señor, cuando habla del sistema de justicia? Por ejemplo, yo estoy escuchando ahí los testimonios, ¿no? Son testimonios vagos. En segundo lugar, llaman a testigos que tienen un historial delictivo. ¿Cómo es posible que delincuentes vengan a dar testimonio? Uno lo primero que piensa es que están tomando revancha o están siendo sobornados o qué, por qué están viniendo a dar testimonio. Es decir, no entiendo por qué testigos con un historial de delincuencia sean los que ahora puedan decir esto es verdad. Iniciamos ahora con el análisis de la noticia. Y es que esto que hemos escuchado es por demás grave. La figura de colaborador eficaz es utilizada para combatir las estructuras del crimen organizado. Ahora sí, eso también hay que decirlo. No se puede malutilizar esta figura penal porque se afecta el sistema de justicia de cualquier país. En el caso guatemalteco, los jueces deben y tienen que ser cuidadosos para otorgar los beneficios que otorga la figura de colaboración eficaz. Polémica. Porque polémica, como usted la ha escuchado y la ha leído aquí en las pantallas de TN23, en el análisis de la noticia a la medida, estas conversaciones, que yo más que conversación, Sandy y licenciado Rivera Clavería, le diría es una negociación. Y si me permites, por favor, Sandy, en esta ocasión, con eso quiero iniciar, por eso te agradezco mucho. Esto que escuchamos entre los fiscales del Ministerio Público y estos privados de libertad, ¿realmente es una negociación o es una componenda? ¿Cómo lo podemos nosotros llamar? Yo creo que es una negociación con vistas a una componenda. Yo lo veo, yo creo que es un error que fiscales del Ministerio Público puedan mantener algún tipo de negociación con personas con un historial delincuencial tan altamente peligroso y que de alguna manera han impactado en la sociedad guatemalteca. No es lo mismo negociar con una persona para desestructurar una estructura criminal dedicada a la corrupción que a alguien que ha participado en secuestros, que ha mutilado personas o que ha asesinado personas producto del no pago de los secuestros. Yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso con este tipo de negociaciones. De acuerdo. Y lo más importante, hay que ver sobre qué base se ha presentado esta acusación, porque aquí también puede haber una doble persecución penal, lo cual sería a todas luces ilegal. Por lo tanto, es importante traer toda esa información del juicio que se llevó a cabo en España para hacer una revisión. Es la obligación que los jueces tienen para evaluar las pruebas que se presentaron allá sobre, de acuerdo con la información que nos han proporcionado, un mismo caso que ya fue juzgado. Yo quiero resaltar algunas palabras que mencionaban en el caso de la FECI. En el caso de FECI dice, bueno, sí, ellos estaban haciendo un tipo de negociación, no se llegó a ninguna negociación al final y en su momento se trató de hacer, pero no se logró a nada. El encargado de CICIG, en este caso el comunicador, indica, bueno, estas personas no han sido utilizadas para este caso. Qué bueno, ¿no? Pero según la información, sí están dentro del listado de testigos y aparte de eso, ¿es correcto? ¿Se ha llegado o no se ha llegado a una negociación? Se ve claramente la intención que se quería. Ese es el punto exacto. Es decir, la intención de los fiscales era enderezar
toda una acusación o presentar una declaración compuesta. Y eso se ve en este tipo de información que se ha filtrado en las redes sociales. Yo creo que ese es el punto fundamental. De alguna manera, ellos tienen responsabilidad penal, porque usted no puede negociar ni dirigir una declaración con un objetivo determinado. Es decir, beneficiar o acusar a una persona en particular. Y aquí yo quiero, Sandy, si me permite, el licenciado Rivera Clavería, hacer 2 recordatorios. Primero, o 3 realmente, lo que usted decía, el non bis in idem. Yo no puedo juzgar 2 veces a una persona por el mismo hecho. Número 1. Número 2, yo me recuerdo del caso Gerardi, donde el Ministerio Público en composición y en componenda con CICIG utilizaron y cambiaron 27 veces la declaración del testigo clave, que fue Chanak Sontay. Hombre, un testigo que tiene que cambiar 27 veces su declaración es un testigo que no sirve. Y número 3, dice la ley en Guatemala que un funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite, pero en ninguna parte de la ley penal, a menos que yo no la sepa bien, usted me corregirá, licenciado Rivera Clavería, dice que se va a hacer una negociación de este tipo. No, eso es totalmente ilegal. La figura de colaborador eficaz, es decir, otorga beneficios a cambio de algo, pero aquí iba dirigida para poder plantear una acusación y servir en un proceso para damnificar a una persona en especial. Por supuesto que sí. Y a mí lo que me preocupa también de este caso es que la mayor parte de pruebas que tienen por el mismo son testimonios, cuando la prueba científica es la prueba madre de un caso judicial. No, Sandy, y lo que dices, ¿qué tipo de testigos además? Porque estamos hablando de gente que ya se comprobó que han sido condenados a 50 años de privación de libertad por pertenecer a bandas de secuestradores. ¿Cómo analiza usted esta situación, licenciado Rivera Clavería? Yo creo que ese es uno de los graves problemas por los que atraviesa el sistema de justicia, y lo decía muy bien el obispo Ramazzini. El gran problema de este tipo de hechos y de este tipo de figuras como la del colaborador eficaz, que se empiezan a desvirtuar en el sistema de justicia, damnifican el sistema de justicia, por lo tanto lo hacen no creíble, y el problema es que en el corto o en el mediano plazo el sistema de justicia va a sufrir un deterioro aún mayor del que tenemos en estos momentos, y puede ser altamente peligroso para la impartición de justicia en términos generales en el país. Sandy, licenciado Rivera Clavería, y usted allá en casita, tenemos otra información para terminar con este análisis de este tema tan importante, y es que es importante que usted sepa que no se deben hacer negociaciones como las que estamos escuchando en esta grabación, que son por demás ilegales, a efecto de favorecer o de perjudicar a una persona. Tampoco, por ningún motivo, debe de negociarse con delincuentes que han cometido hechos delictivos de tan alto impacto como estas personas, en el que se afecta la vida de las personas. Recuerde además, como ya lo dijimos, tampoco el Ministerio Público en la dupla con CICIG es la primera vez que utiliza este tipo de argucias, y esto es lo que ha quitado la credibilidad hasta cierto punto en nuestro sistema de justicia. Así es. Por supuesto, pero miren, al final estas personas estaban dentro o durante la administración de Carlos Bielman. Es correcto. Donde se llevaron a cabo diferentes requisas, diferentes controles para tratar de recuperar el control precisamente en los centros carcelarios. Se me hace muy fácil la manera en la que ellos se pueden vengar ahora de esas privaciones que tuvieron, de esas consecuencias que tuvieron, donde a lo mejor pues no podían operar de alguna manera. Es muy fácil ahora vengarse, cobrar represalias. Entonces, ¿por qué elegir este tipo de testigos? ¿Cuál es el filtro que se tiene para poder elegir a un testigo? Excelente pregunta, Sandy. ¿Licenciado Rivera Clavería? Yo creo que en primer lugar deben de ser idóneos. Es correcto. Es que si no son idóneos, no pueden ser testigos en hechos de esta magnitud. Este es un caso impactante para la sociedad guatemalteca, porque se trata de un exministro de Gobernación que está siendo acusado por gente que él capturó y que se dedicaban al tema del secuestro. Y el secuestro es un delito de alto impacto porque afecta a familias en vidas y patrimonio. Por lo tanto, desde mi personal punto de vista, estos testigos
no gozan de ninguna credibilidad y deben de ser descalificados por los propios tribunales. Y menos en un contexto como el que escuchamos, porque lo que escuchamos fue que claramente él dijo, ¿qué beneficio voy a tener? Y cuando él dijo, yo soy del MP, no, sos de la CICIG, entonces como quien dice, vos no sos el que me vas a dar ese beneficio. Esto realmente, por Dios, no puede ser, porque los casos sobre bases tan débiles como esta no podemos llevarlos, Sandy. El problema de todo esto es que mientras se decide si son idóneos, si tienen las pruebas necesarias, el Ministerio Público se está perdiendo tiempo. Cierto. Tiempo que la gente está pues privada de libertad. Corriendo riesgo. Exactamente. ¿Qué riesgos corre realmente el exministro de Gobernación Carlos Bielma y, por ejemplo, el licenciado Stu Velasco, que persiguieron estas estructuras criminales, y las demás personas que han sido imputadas? Licenciado Rivera. Mire, son riesgos sumamente altos. Cuando uno ha estado en el Ministerio de Gobernación y en el caso del licenciado Stu Velasco, subdirector de investigaciones criminales, creo que ellos han hecho un trabajo efectivo al interno de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobernación. Por lo tanto, los riesgos para ellos son sumamente altos y el sistema penitenciario tendrá que determinar muchas medidas de seguridad, no solo en su estancia en algún centro de privación, sino en sus traslados y movimientos. Es muy complicado, son temas muy difíciles de manejar y lo más importante, fíjese Talamonti, fíjese Sandy, es que en el futuro cercano, ¿qué ministro de Gobernación o qué director de la policía o qué subdirector de investigaciones criminales va a querer trabajar si saben que el precio es irse a prisión simple y sencillamente porque así lo determinan dos instituciones y más parece una persecución que un caso puramente penal llevado a cabo sobre la base de una investigación criminal seria con bases técnicas y científicas que no existen y con testigos que no son idóneos? Es muy complicado este caso, ojalá que pronto se pueda llegar a una solución, a una conclusión en este caso y que el Ministerio Público pues que presente las pruebas científicas necesarias para reforzar estas acusaciones, porque si no, la verdad que dejaría en duda su trabajo. Pero bueno, vamos a concluir con este tema. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Nos vamos a una pausa, Yuli. Claro que sí, gracias, licenciado Rivera Clavería. Y con una pregunta los vamos a dejar antes de ir a corte, como decía Sandy. ¿Mucha violencia o descomposición social? Ya lo vamos a analizar, porque somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Ante la ola de violencia que aqueja a los guatemaltecos, muchos han optado por tomar la justicia por su mano propia, como es el caso de dos hechos registrados en distintos puntos del país que se los presentamos a continuación. Ahora la gente ya está como la gran... Hay gente como ustedes, pues, la gran... En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar como un presunto motoladrón, quien confesó dedicarse a asaltar, fue vapuleado por pilotos y transeúntes cansados de la delincuencia que acecha a cada momento nuestro país. En esta ocasión nos ubicamos en un sector de la zona 2 de Capitalina. El presunto delincuente, identificado como Edwin Sarasua, confesó que roba porque no hay trabajo, por lo que tiene que buscar otras opciones para llevar dinero a casa. Además, en el video se puede apreciar cómo el ladrón clama por perdón mientras recibe golpes y patadas por motoristas que lo rodearon, e incluso un afectado con arma en mano lo golpeó con toda furia. En el área de El Trébol, específicamente el mercado del Guarda, zona 11 Capitalina, también un supuesto ladrón fue perseguido, capturado y vapuleado por vendedores del sector, luego que fuera sorprendido quitándole las pertenencias a un cabo del Comando Naval. Según la víctima de este hurto, 5 hombres se le acercaron para quitarle sus pertenencias, pero nunca se imaginaron que la víctima los enfrentaría y los perseguiría con el fin de recoger el celular y su billetera que fue robada minutos antes. Al momento de ver la persecución, los comerciantes decidieron ayudar al cabo, por lo que lograron detener al ladrón que ve en su pantalla, mientras que los otros 4 huyeron del lugar con las pertenencias de la víctima. Los afectados afirman que los asaltos ocurren a diario y a plena luz del día por la falta de patrullajes en las principales arterias de la ciudad capital, por lo que exigen a las autoridades implementar medidas de seguridad. Además, aseguraron que a partir de ahora, ladrón visto, ladrón quemado. Así es cuando me sacaron la mierda un día, también pisado. Y es que la pregunta la dejábamos abierta desde el principio: ¿violencia o descomposición social? Pues lo que consideramos es lo siguiente: la creciente, indetenible ola de violencia es la que está generando una descomposición social.
y de manera general. Esta se está manifestando, como usted vio en las imágenes, en hechos que se están produciendo, como decía Sandy Monroy, en todo el país, donde se está forzando que la población haga justicia por su propia mano. Pero ojo también, ¿verdad? Porque los niveles de criminalidad y los niveles de violencia han desbordado a las instituciones de seguridad y justicia. Y es por ello que en Guatemala se registra un tan alto índice de impunidad. 95%, sí, 95% de impunidad. Pongámoslo en otras palabras, de cada 100 asesinatos, por ejemplo, solamente 5 van a llegar a juicio oral y público y van a obtener sentencia. Pero ojo también, porque no necesariamente va a ser sentencia condenatoria, puede ser absolutoria. Así estamos, y por eso creo que las personas, Sandy, han perdido ya la paciencia. Definitivamente sí, Julio, y es lamentable porque vemos entonces que constantemente somos asaltados. Así es. Somos atacados de diferentes maneras. La violencia se ha mudado a diferentes sectores de nuestro país y Correcto. no nos deja vivir tranquilos. Y por lo tanto la desesperación de la gente convirtiéndose en aquello que odian. Sabes que tienes razón, sabes que lo que acabas de decir me acaba de dar una luz para algo bien interesante. Vamos a hablar en el próximo tema del sistema penitenciario, de una vez se lo adelantamos. Pero ojo, fíjese que pareciera ser, Sandy, que aquí en Guatemala los que vivimos privados de libertad somos nosotros. ¿Por qué? Porque para empezar, en las colonias hay garitas, hay seguridad. Uy, sí. En su casa uno, desde candados, pasadores, rejas, porque como tú bien dijiste, en todos lados, en la casa, en la calle, en el carro, en el bus, en los negocios y en el trabajo, en donde sea, vamos a encontrarnos ante esta creciente ola de criminalidad. Por supuesto que sí, y al final nos hemos convertido en unas personas tan individuales, tan Correcto. aisladas, desconfiamos de cualquier persona porque ahora no vemos solamente un modelo que andan vestidos de cierta forma, sino que hemos visto que hasta andan entacuchados, andan vestidos normalmente. Y no nos imaginamos que son delincuentes. Y fíjate que les voy a contar una experiencia que eso me puso a pensar y en realidad todos tememos de cualquier persona. Estaba buscando una dirección y paré el vehículo para consultarle a una persona y salió huyendo. Normal. No sabemos porque a lo mejor pues la violencia, la inseguridad que existe en el país. Le dio miedo. Exactamente. Ya no tenemos esa cordialidad con las personas porque estamos huyendo en las calles. Lo que tú dices es cierto. O dígame usted allá en casita, si usted para en un semáforo y se le acerca una moto a la par o demás, usted no siente ese miedo, esos nervios y esa inseguridad. Solo escuchar el sonido, imagínate. ¿Verdad que sí, Sandy? Tenemos más datos porque los datos son los que nos permiten precisamente hacer el análisis de la noticia. Se debe crear un plan de seguridad y un plan de justicia de mediano y de largo plazo que sea sostenible en el tiempo. Ahora, este plan debe de mejorarse en función de los objetivos que tiene el sistema de administración de justicia y el sistema de seguridad nacional. Actualmente, fíjense, por si usted no lo sabía, existe una política nacional de seguridad, pero está escrita. Está en blanco y negro, lo que falta es implementarla. ¿Y qué es lo que falta para implementarla? Falta que se tengan los recursos suficientes y los recursos necesarios. Por supuesto que estos recursos, estamos hablando de carácter económico, deben también de ser bien fiscalizados, bien empleados y manejarse de una forma transparente. Se debe fortalecer, y tú lo decías en el anterior tema, y yo aplaudo por eso que mencionaste, la investigación científica. Lo has dicho en muchas ocasiones, Sandy, porque no se llega a un final feliz, llamémosle así, dentro de los juicios orales y públicos, simple y sencillamente porque la prueba reina en el sistema penal guatemalteco, cuando se llega a él, termina siendo la prueba testimonial. Pero una cosa también, Sandy, antes de las preguntas y la interacción contigo, yo no sé si la violencia realmente es la que sirve para combatir violencia también. Yo creo que solo estamos creando ese círculo, solo lo vamos reforzando y al final esto puede continuar así, Julio, si no se toman cartas en el asunto. Es decir, que las autoridades puedan perseguir estos casos, que las personas puedan denunciar los mismos, porque ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, si en un sector están asaltando constantemente, si no escuchamos las denuncias y no vemos las denuncias interpuestas, que ese es el recurso, recordemos, que da el margen a una investigación? La mejor arma siempre va a ser la denuncia. Ahora, Sandy, como obviamente yo le puedo preguntar a usted por la cámara y usted responderá, pero en representación suya te quiero preguntar a ti. A ver, ¿tú crees que está bien
yo sé la respuesta, pues, pero solo ayúdame en esto. ¿Tú crees que está bien la forma en que estos ladrones vienen y le roban a la gente? ¿Un sí o un no? No. Claro que ¿Está bien que estos ladrones y estos delincuentes intimiden a la gente y hasta la terminan matando en muchos casos? Claro que no. Y ellos claman por piedad, imagínate. Eso te iba a decir. Ahora te pregunto algo. ¿Estará bien que entonces, como ya catalogamos que eso está bastante mal y no debe hacerse, está bien que las personas se conviertan en la antítesis de lo que dicen que no son y también entonces respondan de esa manera? No tendría que ser así, Julio. Lamentablemente te sientes tan indefenso, con ese coraje. Sí. Cuando te asaltan, por ejemplo, ¿cómo te sientes? No, te sientes no puedes hacer muy nada, mal. Te sientes atado. Y cuando tienes la oportunidad de por lo menos darle un golpe a ese delincuente, las personas reaccionan. Correcto. Porque hay que notar algo. En algunos casos, pues bueno, terminan matándolas, pero en muchos les dan una lección. Y por ejemplo, el caso que se daba en por la Roosevelt, que les presentábamos, por ejemplo, él decía, es que no tengo trabajo y por eso qué lindo, robo, ¿verdad? pero perdóneme, ya estuvo suficiente que me golpearan. Uno les puede decir a los ladrones, mira, es que ya me han robado suficiente. Y usted ya tuvo piedad de nosotros, ¿no? No, o sea, si tú te opones, te matan. Qué buen punto, Sandy, porque esa es la otra situación. El ladrón, el malhechor y el delincuente no va a tener piedad tampoco del ciudadano. Entonces creo que al final de cuentas, ya casi para ir concluyendo en este tema, tanta violencia está causando esta descomposición social. Pero algo que tenemos que rescatar es lo que vimos en estos dos casos, que no se hizo justicia por su propia mano, sino que se entregó precisamente a los malhechores a las autoridades de seguridad y de justicia. ¿Qué es lo que falta? Que se ratifique la denuncia, como tú bien decías. Para que de esta forma los casos puedan proseguir y de esa manera también nosotros podamos tener un poco de justicia en esta realidad tan violenta que estamos enfrentando. Correcto, Sandy. Julio, conozcamos otras noticias, ¿te parece? Vamos a ir en este momento a corte, pero les dejo un adelanto del tema. ¿Cómo cree usted que está el sistema penitenciario en Guatemala? ¿Bien, mal? ¿Las requisas? Lo vamos a analizar, Sandy. Así es, pero después de la pausa ya volvemos. Somos a la medida. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Celulares, droga y armas blancas. Fue el resultado de una requisa efectuada en la granja modelo de rehabilitación penal Pavón. El comando élite del sistema penitenciario, en compañía del personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil, localizaron en 4 sectores de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Pavón celulares, armas blancas, cargadores y drogas que tenían reclusos ocultos en caletas. Siendo estos sector 2A, 2B, 3A y 3B. Este penal al día de hoy resguarda un total de 4.012 privados de libertad a nivel general en debido cumplimiento de sentencia penal. Para las inspecciones minuciosas participan elementos del Grupo Élite, también elementos de diversas unidades especializadas de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. De estas acciones específicamente reportan las siguientes incautaciones: 18 teléfonos móviles incautados, 2 chips, una memoria USB, también 20 armas punzocortantes ubicadas en varias caletas, 6 cargadores para teléfono móvil y 10 envoltorios con la presunción de que contienen droga de algún tipo o clase, pendiente los resultados de los exámenes presuntivos por parte de las unidades respectivas. Según autoridades del sistema penitenciario, mantienen un plan de seguridad durante las fiestas de fin de año. Una de las medidas es incrementar las requisas. De enero a la fecha han realizado 325 operativos en los 21 centros carcelarios del país. Bueno, ¿las requisas qué son? Pues son nada más y nada menos que un mecanismo que le permite al sistema penitenciario de alguna forma el poder tener cierto control, llamémosle así, sobre las cárceles. Pero indudablemente también es cierto que el control de las mismas lo siguen manteniendo al día de hoy los privados de libertad, indudablemente. Por lo tanto, debemos apostar a cambiar los controles para que estos sean de carácter tecnológico y ya no tanto humano. Sin embargo, esto también va a significar una fuerte inversión en seguridad, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar ni mejorar. Al final de cuentas, en este tema, Sandy, en cuanto a que más controles en las cárceles, yo te diría otro título, fíjate que me gustaría sugerir, menos corrupción en las cárceles haría falta. Claro que sí, porque vemos la cantidad de ilícitos que son ubicados, pero uno pregunta,
¿Por dónde entraron? Solitos no entran. Exactamente. Eso sí te lo sé decir. ¿Cómo fue que se ubican en estos lugares? Porque son algunas situaciones en las cuales pueden delinquir. Por ejemplo, un teléfono celular. Correcto. Para extorsionar. Para dirigir estructuras criminales. ¿Y estas armas blancas? Para crear daño ahí adentro, ¿no? Entonces, al final vemos que el modelo de rehabilitación no está funcionando. No está funcionando. Tú tienes toda la razón. La ley del régimen penitenciario, si solo lográramos cumplir el artículo 1, ya haríamos bastante. ¿Qué dice ese artículo 1? Es función del sistema penitenciario la guarda, que no se te escapen, que no se fuguen, que no se van, y la custodia. Pero además dice que también la función de rehabilitación y reinserción social. Pero claro, ¿cómo vamos a rehabilitar a la gente con ese hacinamiento, con esa falta de control y además teniendo ahí adentro todo tipo de ilícitos? Pero esos ilícitos, tú bien lo dijiste, solitos no entran, entran por la puerta grande y entran con complicidad de algunas personas que trabajan en el sistema penitenciario. Julio, yo no entiendo en qué momento fue que el sistema penitenciario perdió el control de los centros. Esto es una situación, Sandy, lamentablemente de décadas, que se ha venido agravando por el excesivo uso de la prisión preventiva. Es decir, tenemos 20 cárceles, no son pocos, son 20 cárceles, casi una. Y todas están sobrepobladas. Todas están sobrepobladas. ¿En qué nivel? 357% de hacinamiento. ¿Puedes tú creer eso, Sandy? Pero además, ya esas cárceles son obsoletas. ¿Cuándo fueron construidas la mayoría de ellos? Década de los años 60, década de los años 70. Los sistemas de seguridad que tiene tu casa, su casa, mi casa, van a ser mejores que los simples candados que se utilizan allí en las cárceles de nuestro mal llamado sistema penitenciario. Aparte de eso, vemos cómo hay diferentes reos, diferentes estructuras internas que ellos deciden qué se hace y qué no se hace. ¿Quién tiene algún tipo de beneficio, de privilegio? Incluso en el tema de visitas, quienes ingresan a ciertos sectores. Y desde ahí vemos la corrupción y cómo se manejan el dinero. Entonces, alguien con dinero dentro de la cárcel puede hacer de todo. Poder y puede hacer de todo. Así como tú cuentas unas anécdotas, yo quiero contar una ahora muy rapidito. Sabes que el sistema para revisar a las personas que se utiliza es el cacheo. El cacheo es que tocan a la persona a ver si trae o no lleva nada. Pero las pertenencias, por ejemplo, en la comida se encuentra un montón de situaciones. Cuando estuve a cargo de esa institución, en una requisa en Mazatenango, iba entrando una señora con un bebé y resulta que en la espalda de bebé llevaba la pistola. Pero en la comida, en medio de los pasteles y todo eso, también suelen llevar armas, droga y todo tipo de cosas. Y aunque usted no lo crea, vaginalmente las mujeres ingresan muchísimas cosas más. Si quieres nos quedamos ahí. Hasta granadas, me sorprendió una vez yo con un caso de eso. Tienes toda la razón. Nos quedamos cortos en el análisis porque hay mucho que decir, pero lo que vamos a decir rápidamente para concluir son unos datos, si te parece, ¿verdad? Y con esto ya tendremos una panorámica bastante amplia. Para recapitular lo que hemos dicho con Sandy en esta noche, para mejorar el sistema penitenciario implica construir primero una nueva infraestructura, implementar tecnología y salarios que sean dignos. Además, se necesita una profesionalización del personal del sistema penitenciario, lo cual implica la reforma a la ley orgánica del sistema penitenciario y además que ésta se ajuste a la realidad actual. Se deben también actualizar por demás los manuales, los reglamentos, los protocolos y algo muy importante, capacitar, seleccionar y estar en constante revisión del personal, porque al final de cuentas la tecnología tú puedes confiar en ellos, pero en los humanos, al menos por el momento en el sistema penitenciario, no, porque es ahí donde está el talón de Aquiles de este sistema penitenciario guatemalteco. Y la rotación sería muy importante también, Yuri. Por demás importante. Bueno, gracias. Hay muchas cosas que hacer al final, esperemos que se pueda por lo menos iniciar con el tema de la reforma al sistema penitenciario, fortalecer estas cárceles para tener entonces mayor seguridad tanto adentro como afuera. Bravo. Concluimos con este tema, pero hay otras noticias que han sobresalido en esta jornada que se las presentamos a continuación. Usted recordará los abogados que estuvieron a cargo del caso de la familia Bitkov. Pues bueno, vamos a tener información relacionada con esta situación porque derivado a la defensa que realizaron por este caso,
se les ha dado un premio, un reconocimiento a estos abogados y preste mucha atención. Hablamos de Rolando Alvarado y Victoria Sandoval. Ellos recibieron el premio de defensa de los derechos humanos que otorga la fundación del magnate Bill Warden. El premio se les otorgó por su trabajo en defensa de los derechos humanos de la familia Vitkoff, a quien la CICIG y el Ministerio Público, recordará usted, señaló de ser parte de una estructura de venta ilegal de pasaportes. Los abogados sostuvieron que eran víctimas, pues compraron los pasaportes en su intento de huir del gobierno ruso. Igor, Irina y Anastasia Vitkoff fueron condenados a cárcel de 14 a 19 años, pero luego la CC anuló la sentencia al establecer que ellos eran migrantes y no pueden ser procesados penalmente. Es la jueza Erika Ifán que insiste en que tienen que ser enjuiciados. Los abogados Alvarado y Sandoval han denunciado que esta insistencia en meterlos a prisión se debe a que el gobierno ruso quiere vengarse debido a que la familia Vitkoff no se plegó a sus órdenes y su brazo ha llegado hasta utilizar las investigaciones del MP y de la CICIG para lograr su cometido. Este premio entonces tiene su origen en el abogado y auditor Sergei Magnitsky, quien denunció corrupción y fraude a gran escala en el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. A esta persona lo encerraron y torturaron hasta que falleció. Actualmente en Estados Unidos existe una ley con el mismo nombre que sanciona a quienes violan los derechos humanos, no solo rusos, sino de todo el mundo. Y junto a los abogados guatemaltecos también se les concedió el premio al fallecido senador republicano John McCain. Su hija Megan recibió este premio en su nombre, así que enhorabuena. Bueno, y en otras noticias, en este caso del ámbito nacional, pero también internacional, recuérdense que aquí en Guatemala en estos días se están celebrando una cumbre iberoamericana. Precisamente los jefes de Estado y jefes de gobierno participaron en este día en un conversatorio, evento parte de la cumbre iberoamericana que se está realizando en la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Las 22 delegaciones de trabajo que están participando en la 26ª Cumbre Iberoamericana se reunieron hoy para alcanzar acuerdos en diferentes temas y poder presentarle a los jefes de Estado políticas de Estado que impulsen el cambio, la prosperidad y la estabilidad de la región. Entre los temas tratados por los empresarios y políticos estuvo la Agenda Iberoamericana para la Economía Digital, infraestructura de telecomunicaciones, la movilidad del talento como elemento de consolidación de la democracia, la sostenibilidad como punto clave en la estrategia de la ciudadanía corporativa y la creación del valor a través de prácticas empresariales sostenibles. Pasadas las 14 horas, el tema fue el papel de la mujer dentro del ámbito económico. En este panel se trataron temas como los retos para la igualdad de género en el sector privado y el empoderamiento económico del sector femenino. Una vez concluyó esta etapa de la cumbre, 6 jefes de Estado y de Gobierno participaron en un conservatorio donde fueron interactuadas las propuestas que analizaron los empresarios de la región. Y la noción de la protección del medio ambiente ha evolucionado hasta convertirse en un concepto más amplio. La creciente conciencia de los consumidores y las expectativas y demandas de las comunidades locales en las que operan las multinacionales presionan a las empresas para que cada vez adopten un papel más destacado en la búsqueda de soluciones. Estas medidas son fundamentales para mejorar el equilibrio entre las personas, los resultados de las compañías y la protección de nuestro planeta, vinculando el objetivo de obtener beneficios dentro de un marco más amplio, de crear valor compartido para los trabajadores, los ciudadanos, el medio ambiente y la sociedad en general. Los acuerdos comerciales son cada vez más una herramienta importante para aprovechar la globalización y promover la sostenibilidad. La política comercial debe diseñarse y aplicarse para apoyar a las empresas en el desarrollo de sus actividades en todo el mundo de una manera que sea sostenible. Por ello, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre las naciones es una de las mejores formas de promover y difundir la prosperidad. Poder hablar de temas verdaderamente importantes como una región próspera, incluyente y, por supuesto, que tenga políticas para que le den sostenibilidad a todas esas políticas. Gracias por venir a Guatemala. Mañana estaremos realizando la cumbre de jefes de Estado. Gracias a todos los invitados, a todos los presidentes, vicepresidentes, Su Majestad y todos los representantes que nos van a acompañar.
Creemos que todo está funcionando bien, los acuerdos, los convenios, la declaración se ha conversado y le deseamos el mejor de los éxitos a nuestro hermano, nuestra hermana República de Andorra, que va a recibir la próxima cumbre iberoamericana, para quien desde ya pedimos un fuerte aplauso y el mejor de los deseos. Las noticias internacionales destacadas a continuación. Este jueves se vivió un clima frío en California. Esto ayudó a los bomberos que combaten el incendio más mortal en Estados Unidos en más de un siglo. La búsqueda de restos continúa en medio de escombros carbonizados en la ciudad de Paradise y comunidades aledañas. Al menos 56 personas han fallecido y 130 están desaparecidas por el siniestro. El incendio estaba contenido en un 40%, dijo la Agencia Estatal de Bomberos. Socorristas lograron contener el avance de las llamas a zonas pobladas. Más de 450 socorristas buscaban restos en Paradise, que fue devastada completamente, y en áreas aledañas como Magalia, un pueblo boscoso de unos 11,000 habitantes en el norte de California. Muchos de los desaparecidos eran personas de la tercera edad. Al otro lado del estado, equipos seguían combatiendo incendios en el sur de California, incluyendo uno que destruyó a más de 500 infraestructuras en Malibú y comunidades aledañas. Al sur se reportaron al menos 3 muertos. El ex narcotraficante mexicano que está testificando precisamente en contra del Chapo Guzmán por segundo día consecutivo, pues prestó precisamente esa declaración en la cual de alguna manera incriminó de algunas situaciones a Joaquín el Chapo Guzmán. Jesús Zambada, cuyo hermano fue una vez considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa, detalló cómo el Chapo pagó sobornos, preferiblemente en dólares estadounidenses, a comandantes policiales y otros funcionarios a fin de proteger sus operaciones. Además, afirmó en su segundo día de declaraciones que Guzmán cierta vez le pidió dar $100,000 y un abrazo a un general en el estado de Guerrero. El miércoles, Zambada dijo que Guzmán era uno de los narcotraficantes más poderosos de México. También explicó cómo el cártel obtenía ganancias enormes al introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos. Zambada, de 57 años, es contador de formación y fue detenido en el 2008. Es el primero de varios colaboradores dispuestos a destapar el funcionamiento interior de un cártel de las drogas, notorio por su violencia y su sed de drogas y dinero. La Fiscalía Federal también mostró un video de un sofisticado túnel que comenzaba en México y desembocaba en un almacén en Arizona, que según dijeron, era usado para llevar drogas a Estados Unidos. El almacén estaba apenas a 2 cuadras de la oficina de aduanas en la ciudad fronteriza de Douglas, en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta noche, le deseamos un buen descanso. Buen descanso para usted, lo esperamos mañana a las 21 horas. Gracias, Sandy. Feliz noche.